Doctora, muchas gracias por la hora, por todo. No se preocupe, muchas gracias, porque esto me encanta venir a platicar entre compañeros y entre gente que podamos entendernos y complementarnos de más. Perfecto. Además de todo eso que dice la doctora, me dedico a algo que se llama manejo interinstitucional de las hemorragias. Lo que hago es apoyo en el control de los sangrados en diferentes escenarios. Lo que más hago hasta el día de hoy es el apoyo en el área de trasplante hepático. Lo hacíamos en siglo XXI, perdón, en La Raza con el doctor Calixto Flores. Ahorita él ya se movió a siglo XXI, entonces estamos esperando mover toda la parte de la academia hacia allá. Me hago así esto. Pues suena raro, pero también empieza a ser tan amplio todo los manejos y tan diferentes que empezamos a apartar todo esto. Nos estamos volviendo más como la parte americana en donde buscamos acortar estas diferencias para optimizar los resultados. Y esto es un día de todos nosotros, yo creo, de vez en cuando o de vez en seguido y demás. Y esta me encanta aplicarla y mencionárselas porque tenemos que quitarnos un concepto que está muy mal marcado, y es que la hemorragia no solo consiste en la pérdida de sangre. Me van a decir que vengo sin dormir y que estoy loca, pero no, sí tiene un porqué. Si la hemorragia solo consistiera en la pérdida de sangre, al hacer la transfusión sanguínea yo regresaría todo a la normalidad y todo funcionaría perfectamente. ¿Por qué con la transfusión sanguínea no puedo recuperar todo lo que tenía mi paciente en el estado basal? Y es que la hemorragia consiste en una serie de cambios bioquímicos que se van a ir generando y es un proceso proinflamatorio en sí. Entonces, con la transfusión sanguínea lo que yo hago es regresar esto que se perdió, pero toda la cascada proinflamatoria, toda la liberación de péptidos vasoactivos y demás no la freno. Entonces eso va a continuar y es lo que conlleva a escenarios no tan gratos siempre en el paciente. Por eso lo que se ha buscado no solo es la terapia, no solo es las medidas terapéuticas y la transfusión sanguínea, sino también la parte profiláctica, evitar llegar a estos puntos y disminuir toda esta incidencia. Cuando hablamos de profilaxis y de tratamiento en la parte de la hemorragia, pues todos tenemos un miedo. ¿Cuál es el principal miedo de ocupar algún fármaco que va a interferir en la hemostasia? Lo tienen en la mente. ¿Trombosis le suena? Todos decimos, no, es que no me gusta ocuparlo porque imagínate que termina siendo una trombosis y demás. Pues para eso vamos a conocer nuestras herramientas, para poder saber cuáles son esos efectos y cómo nos pueden ayudar. Todos los fármacos que interfieran para el manejo en los sangrados se van a dividir en procoagulantes y hemostáticos. Los procoagulantes van a actuar en una fase específica de la hemostasia, que es la fase plasmática. ¿Cuál es la fase plasmática? Bueno, para empezar les cuento que esto que decíamos, que hemostasia primaria y secundaria y bla, 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 ya no. Lo evitamos, lo borramos de nuestra cabeza, porque ahora sabemos que no es así. No son dos etapas diferentes que van a actuar de manera independiente y que se van a encargar de sustituirse una a la otra. La hemostasia es una serie de procesos que se requieren una a la otra para de esta manera controlar la hemorragia. Y les digo que se requieren porque la activación de una fase va a hacer que la siguiente se presente. Entonces, ahora a la hemostasia le conocemos 4 fases. La primera, la fase de vasoconstricción, que es la respuesta refleja que vamos a tener. Yo voy a sangrar por una lesión, hago vasoconstricción y de esa manera disminuyo el flujo y sangro menos. Esa no se va a cambiar en nada. Luego viene la fase plaquetar, que es lo que conocíamos como hemostasia primaria, que se va a encargar de llamar a las plaquetas, quimiotaxis, alteración morfológica, ensanchamiento, liberamos P-selectina y se hacen pegajosas las plaquetas. Luego viene la fase plasmática, que es donde van a actuar estos. La fase plasmática no es más que la cascada de coagulación, es eso. Entonces, para resumir toda esa cascada de coagulación, ¿de qué trata la cascada de coagulación? De formar fibrina. Y que la fibrina vaya al tapón plaquetario, lo recubra y ahora sí tenga yo un trombo. Estos lo que se van a encargar es de aumentar la producción de fibrina. Entonces los procoagulantes sí per se van a tener un número o una incidencia mayor de trombosis, no porque sean malos, sino porque su fenómeno, su función es esa, hacer fibrina y recubrir un tapón plaquetario y formar coágulos. Van a ser coágulos de novo. ¿Como cuál? El fibrinógeno, el factor 7 activado, la fitonadiona, el factor 9, el factor 12, todos los componentes proteicos de factores van a estar en este. Estos no los ocupamos de manera empírica. Hay que saber cuál es la depresión de cada uno
y poder hacer la correlación para poder hacer la sustitución de lo que nos está faltando. Y por otro lado están los hemostáticos. Los hemostáticos van a actuar en las fases laterales, la primera que les mencioné, la fase plaquetar. Van a actuar a nivel plaquetario y lo que van a buscar es mejorar la función plaquetaria para formar tapones plaquetarios. Y en la fase de la fibrinólisis, esta es la última fase que no les mencioné hace ratito. Vasoconstricción, plaquetar, plasmática y fibrinólisis. Lo que va a hacer es aumentar la vida media de un coágulo para darle las características propias y los efectos terapéuticos que debe de llevar. Si los queremos dividir en sus funciones, los hemostáticos se dividen en sistémicos, los que lo vamos a poner por vía parenteral, intravenosa, vía oral, lo que quieran, y los dividimos en plaquetares y antifibrinolíticos o de la fase de la fibrinólisis. De los plaquetares tenemos uno, que era el que ocupábamos constantemente, porque eran las pocas herramientas que teníamos en nuestro país, que son los hilatos. Los hilatos actúan a nivel de la P-selectina y lo que buscan es hacer más adhesiva la plaqueta, es decir, formar mejores tapones plaquetarios. El ejemplo, pues, es el etamcilato. Actualmente todavía en nuestro país no hay, pero se está buscando otro que se llama dovecilato. ¿Cuál es el problema de los hilatos? No son específicos de receptor, entonces van a tener una variabilidad de inicio de acción que puede ir desde 30 minutos hasta 8 horas. ¿De qué depende? Del paciente. Entonces, no son tan medibles para esto. Segundo, van a actuar a nivel de la P-selectina. La P-selectina está a nivel de la membrana de la plaqueta. Y en las hemorragias, lo primero que se inactiva es la P-selectina. Entonces, cuando empezamos a sangrar más, los hilatos ya no funcionan porque el lugar en donde actúan ya no está disponible. Entonces, esta es la limitancia, que por esto los hilatos no se presentan en ninguna guía internacional para el manejo de hemorragias, porque sabemos esa limitación que tiene y tiene sus indicaciones para eso. ¿Cuál es un hemostático plaquetar que sí está en guías? Desmopresina. La desmopresina sí actúa bien a nivel plaquetar y sí está en guías internacionales y sí es de recomendación. Por otro lado están los antifibrinolíticos, hoy vamos a hablar de uno en específico, que es ácido tranexámico. En los mecánicos pues son maravillosos, la ligadura Smarch, la isquemia, fenomenales para el manejo de la hemorragia, sobre todo cuando hablamos de una extremidad. Pero ¿qué pasa en una hemorragia posparto? ¿En dónde ponemos la isquemia? En el tórax, ¿no? Imagínense que es un sangrado a nivel torácico, pues entonces lo ponemos en el cuello y vamos subiendo. Entonces, su limitancia es esa, pues no lo puedo ocupar en cualquier cirugía. Va a tener sus indicaciones hacia cirugía de la extremidad y eso es lo que nos los va a limitar. Y por último, los tópicos. Los tópicos están ahorita muy en boga, sobre todo en la parte europea, porque lo que buscamos es como quitar los efectos sistémicos de todo y hacerlo local hacia donde yo quiero que actúe. Y aquí lo vamos a dividir en pasivos y activos. Los pasivos son los más usados. Se dice que tienen que actuar en un medio seco, es decir, no precisamente estar en contacto con la sangre, pues. ¿Cuál es el ejemplo más común de este? La cera de hueso. La cera de hueso la ponen ahí, no actúa con absolutamente nada. Si pasó sangre por ahí o no, tampoco importa. Y lo único que va a hacer es un fenómeno de estasis. Entonces estorba y hace que atrás empiece a hacerse estasis y de esa manera fomentar la coagulación. Y por último, los activos. Los activos sí van a simular más lo que es la fase plasmática, porque van a formar coágulos en ese sitio y van a ser factores también que van a fomentar la creación de la fibrina o la retracción del coágulo para darle más vida, como cuál es la fibrina, la trombina y el ácido tranexámico. Entonces, el antifibrinolítico no solo es sistémico, sino también tópico. Y por último, los mixtos. Los mixtos son una combinación de un activo con un pasivo. Imagínense que es un gelfoie que trae trombina o es un surguicel que trae ácido tranexámico. Entonces combinan ambos y mientras hace uno un proceso mecánico de taponamiento, el otro sí interactúa y así es como se forman los coágulos. Estos son los que vienen más en boga para ocupar en un futuro muy próximo. Entonces hacemos un recorrido de lo que hicimos y lo resumimos. Primero, que cualquier procedimiento quirúrgico implica un riesgo, porque él no me va a sangrar, esta cirugía es menor, bla, bla, bla. Ellos, Schotzberg, en este artículo hace un análisis muy bueno de los riesgos y divide los riesgos en tres. Los propios del paciente, es decir, las características propias de mi paciente que me lo pueden hacer a presentar una hemorragia, y aparte hace un análisis posterior a COVID.
¿Y por qué tendría relevancia esto ahorita? Pues dice que la mayoría de los que padecimos COVID en algún momento seguimos en un estado proinflamatorio. Por eso todos quedamos con algo, ¿no? Decíamos, "Es que a mí no me dolía el oído antes del COVID y ahora sí me mareo y me duele el oído o whatever, lo que quieran". Entonces dicen que todos presentamos algo porque quedamos con un estado proinflamatorio. Entonces eso eleva los riesgos de mi paciente. Y a lo mejor ahora, si vemos pacientes un poquito más complicados que antes, pues podríamos creer que la infección por COVID tendría un, un, un porcentaje de culpabilidad. Segundo, la técnica quirúrgica. No todas las técnicas quirúrgicas van a tener los mismos riesgos. Entonces, hay que elegir la técnica quirúrgica que se base también a mi paciente. Y por último, me encanta este artículo porque dicen que el tercer riesgo es el quirúrgico que está, porque si no conoce bien la técnica ni al paciente, el riesgo todavía incrementa. Y creo que es algo bien común que hablamos ahorita con la doctora. No es lo mismo trabajar con gente que tú conoces y que te sientes muy a gusto, a estar en la institución o que te llamen de una prueba de última hora y no conozcas ni con quién vas, ni cómo está trabajando. Entonces no sabemos realmente qué cosas van a pasar ahí. La protinina es el antifibrinolítico más efectivo que existe en el mundo. Y no me da miedo decirlo, aunque voy a hablar de otro hoy. El problema de la protinina es que le empezaron a estudiar y encontraron que había una serie de eventos que no precisamente mejoraban la evolución del paciente. A mediano plazo, 6 a 8 semanas posteriores de utilizar la protinina, había un aumento de la mortalidad de los pacientes y la única variable era esta. Entonces, ¿qué nos dice? Que pues no vale la pena ocupar un fármaco que el día de hoy te haga una diferencia y puedas hacer que tu paciente sobreviva, si en 6 a 8 semanas pues puede fallecer por una complicación de esta. ¿A qué se debe? Había muchas causas. Este es un inhibidor de las proteasas que se obtiene de tejido de ser vivo, del bovino, del páncreas y del pulmón. Entonces, incompatibilidad sí puede causar reacción alérgica, inclusive choque anafiláctico, pero que se cree que esta incompatibilidad no solo es temprana, sino puede ser tardía y eso llevar a la mortalidad a las 6 a 8 semanas. En el 2008 sale el primer aviso de la FDA de todos estos problemas que encontró y manda sus avisos a todas las unidades reguladoras de fármacos a nivel internacional, y el último estudio que van a encontrar de protinina es 2012. Después de 2012, prácticamente la protinina dijeron, sale bye, no la vamos a ocupar. Ahora hay algunas presentaciones que traen a protinina tópica, directo, para evitar todos los efectos sistémicos. No se ha desarrollado. Y también se intentó ocupar en el 2020. ¿Para qué creen? Para el COVID. Vamos a ver si le sirve para algo, ¿no? Porque aparte de todo, hoy además de que se van a llevar de lo de que la hemorragia no solo es perder sangre, se van a llevar otra cosa. Siempre nos han vendido la idea de que el dímero D es un marcador de trombosis. Pues no es cierto. El dímero D es un marcador de hiperfibrinólisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tengo dímeros D elevados, pues voy a aumentar la lisis de mis coágulos temprano. Y prácticamente todos los pacientes con COVID tenían dímeros D elevados. Entonces, si les damos un antifibrinolítico, seguro mejorarán. No encontraron nada, esto fue en Hamburgo, en Alemania, no encontraron diferencia y por eso no pasó a más. Entonces, el que más quedó con eficacia y con seguridad fue tranexámico y por eso desde el 2020, pues prácticamente se ha duplicado la cantidad de publicaciones que tienen. Y no es un fármaco nuevo, quisiera decirles que estamos aquí platicando de lo último que se inventó, pero es un fármaco que viene de una investigación del año 40. O sea, saquen el tiempo que llevamos ahí esperando para esto. Esta es la doctora Utaku Kamoto, es una epidemióloga, por así decirlo, de la Universidad de Kobe de Japón, que se encargaba de estudiar la hemorragia posparto en Japón y la incidencia tan alta de muerte materna. Tenían un índice muy alto. Una de cada 3 mujeres en Japón presentaba hemorragia posparto y de estas hasta el 60% podía fallecer. Entonces, digamos que en los años 40, si el papá no se había muerto en la Segunda Guerra Mundial, la mamá se había muerto por una hemorragia posparto. O sea, así de grave estaban los datos. Y ella empezó a estudiar toda la parte social, no nada más si se había muerto la madre o no, sino qué pasaba con las familias. La mujer, al considerarse el núcleo de la unidad social, de la unidad de la familia, pues al desaparecer había más desintegración familiar, había menos atención a los hijos, había menos oportunidad de educación a los hijos de las madres fallecidas, y si no estudiaban, pues tenían menos trabajo, y si no trabajaban, buscaban trabajos que remuneraran bien, pero que no requirieran parte académica, es decir, cosas ilegales. Entonces decía, si hay más muerte materna, hay más delincuencia en mi país,
Entonces, así de directo hizo las relaciones. Y tan inteligente esta mujer que la OCDE prácticamente se basa en todo lo que ella pensaba desde los 40. Por eso un marcador de desarrollo de un país es la muerte materna. Para no aburrirlos con esa historia, empieza a trabajar con Epsilon aminocaproico, que seguramente lo han oído porque en nuestro país era lo que más usábamos hace un tiempo, Amicar. Este era lo que ocupaba, que es un antifibrinolítico de la misma familia, pero con menos especificidad. Y lo que encontró es que podía disminuir la muerte de manera adecuada, 8 a 12%, con el uso de Epsilon aminocaproico. Pero ella no se quedó conforme y quiso buscar algo más allá. Y entonces 2 años después descubre ella esto que titula aminometilciclohexano 4-carboxiloácido. Y descubre dos cosas, que es más específica del receptor, lo cual lo hace ser más potente. ¿Qué tan más potente? Hasta 27 veces más potente. Y que con ese nombre nomás no iba a lograr nada, porque nadie nos íbamos a acordar de pedir el aminometilciclohexano 4-carboxiloácido. Entonces, imagínense. Entonces lo titula en base a las principales moléculas y lo llama ácido tranexámico. Entonces, este existe desde el año 62. ¿Qué pasó ahí? Que en Japón no vieron bien que fuera una mujer quien dirigiera un estudio tan importante como este de muerte materna. Entonces dejaron el estudio ahí en stand-by y es hasta el 2010 en donde vuelve a llamar la atención el fármaco por todos los protocolos CRASH, que ni se los tengo que explicar, ya saben, manejo del paciente politraumatizado, CRASH 2 específico, manejo farmacológico de la reducción de la muerte por hemorragia, específicamente con ácido tranexámico. Y después de este lo vieron tan importante que viene la Organización Mundial de la Salud y dice, no, pues es un fármaco esencial para la atención de los pacientes. Si estás en una unidad hospitalaria, deberías de tener ácido tranexámico. Y qué bonito que lo dijeron y qué romántico, pero pues ni siquiera había disponibilidad en todo el mundo de este producto. En nuestro país llegó 10 años después que esto. Solitrax llega en 2021 con registro sanitario a nuestro país. Entonces, solo estamos 10 años por detrás de lo que había dicho la Organización Mundial de la Salud. Y después viene el estudio Woman. El estudio Woman es esto que dijo ella, pero traspolado a los años 2000. Y ahorita estudiamos bien cada uno de estos estudios. Entonces regresamos, antifibrinolítico, entonces actúa en la última fase de la hemostasia, es un análogo de la lisina, entonces es totalmente sintético, no pasa lo de la proteinina, no hay incompatibilidad con el receptor, bla, 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 se descubrió en 1962 y este sí es parte de las guías de manejo para las hemorragias a nivel internacional. Y en nuestro país es parte de las guías en 2 guías de práctica clínica, hemorragia posparto y manejo hemático del paciente. Entonces, sí viene como parte de las guías de manejo también en nuestro país. Sé que no me tengo que detener mucho aquí porque son expertos del tema, pero solo les quiero recordar que la manera en la que actúa es pegándose al complejo de factor tisular activado y plasminógeno y de esta manera evitar o retrasar que la plasmina llegue y destruya el coágulo. Esto lo que va a hacer es darle más estabilidad al coágulo y de repente, pues nos damos cuenta que ¿para qué necesitamos algo que estabilice más? El 70% de las hemorragias en el escenario que ustedes me quieran poner se deben a estados de hiperfibrinólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo pierde el control cuando hizo un coágulo y cuando hizo el otro. Entonces los empieza a destruir a todos y de esa manera les evita tener el efecto terapéutico. Y aquí viene entonces la pregunta del millón, pues ¿cuánto tiene que vivir el coágulo para que lleve a cabo los efectos terapéuticos? Pues el coágulo tiene una vida media y con los estudios normales que nosotros vemos, TPT, INR, plaquetas, pues nunca nos hablan de cuánto va a vivir el coágulo, nos dijeron que se puede formar, pero no cuánto va a vivir. Los estudios de coagulación in vivo, como Rotem, tromboelastógrafo, ahí sí nos van a decir y sabemos que si mi coágulo se destruye antes de los 20 minutos, no sirve de absolutamente de nada porque no lleva a cabo los efectos terapéuticos. Este medicamento lo que se hace es pegarse este complejo y prolongar la vida a 120 minutos aproximadamente. Entonces le doy chance de que haga su función, de que controle el sangrado y posterior a esto, ahora sí viene la plasmina, se une y desintegra el coágulo. Es decir, ese coágulo no se queda para siempre, solo le da una mayor vida para tener a cabo los efectos terapéuticos. Y esto es lo que va. Si yo bloqueo, entretengo un rato a la plasmina, pues voy a retrasar la fibrinólisis y de esta manera también disminuyo todos los productos de degradación de la fibrina, que antes pensábamos que los que no se ocupaban se desechaban y los que no regresaban a la circulación. Hoy en día sabemos que no, que estos
son irritantes del tejido y por eso es que en escenarios como cirugía plástica es tan usado el ácido tranexámico, porque si no me irrita los tejidos, pues tengo menos equimosis, tengo menos edema, tengo mejor cicatrización y demás. Pero no solo actúa ahí el tranexámico, tiene otras funciones que van más allá de solo prevenir el sangrado. Primero que nada, tiene una acción a nivel de la melanogénesis. Y entonces a lo mejor si de repente van ahí a la parte dermatológica, a los sueritos, van a encontrar que hay muchos que dicen con ácido tranexámico al 5%, sustancia oleosa o serum. ¿Por qué? Lo que hace el tranexámico es que va a bloquear a la plasmina y la plasmina va a inhibir la cascada del ácido araquidónico. Cuando la inhibe, entonces disminuyo la liberación de prostaglandina de tipo E2 y esta es la que me va a activar esta enzima que se llama tirosinasa. Si no tengo tirosinasa, la tirosina no pasa a dopa y la dopa no pasa a dopaquinona y la dopaquinona no activa la melanina. Entonces, al momento de que yo inhibo esto, disminuyo la melanogénesis. Entonces, se ocupa para el paño, para las manchas y demás en la piel, tanto en soluciones oleosas como en microfillings, que son inyecciones pequeñitas de tranexámico para hacerlo. Y por el otro lado, ¿se acuerdan que dijimos que la hemorragia no solo era la pérdida de sangre, que era un estado proinflamatorio? Pues este fármaco también podría ayudarnos ahí. ¿Por qué? Porque al inhibirme la plasmina, activo a los monocitos, a los macrófagos y a las células dendríticas. Es decir, si yo tengo una plasmina que está muy activado, voy a inhibir macrófagos y células dendríticas y todo. ¿Y qué pasa? Pues imagínense si hay un patógeno ahí, pues no hay quien se lo coma. Aumento de heridas quirúrgicas. Pero además de esto, la plasmina va a hacer que se active la cascada del complemento y activa sobre todo C3 y C5 y empieza a liberar interleucinas y sobre todo esta, la interleucina 6. Y la interleucina 6, si se acuerdan, es el gran villano de la circulación. Entonces, interleucina 6, mayor edema, mayor liberación de sustancia P, entonces hay más dolor también y por lo tanto la evolución de mi paciente no va a ser tan buena. Entonces, si yo bloqueo esto, también disminuye la inflamación. Entonces, el uso de un fármaco no solo te puede ayudar para la parte de la hemorragia, sino disminuir la pigmentación y disminuir el proceso de inflamación dependiendo lo que tú quieras conseguir. Y ahora que ya son totalmente expertos en toda el área anterior de que estamos hablando, pues ya lo era, nomás estamos recordando. Entonces, vamos a hacer una revisión bibliográfica de algunos sustentos que les pueden ayudar para entender más o menos cuáles son los beneficios que podemos tener. Este es el primero y este es el emblema de todos cuando hablamos de un hemostático de tipo antifibrinolítico, porque es el que lo puso otra vez en el escenario. Y este es el estudio CRASH 2. El estudio CRASH 2 es un estudio multicéntrico randomizado doble ciego comparado contra placebo que se hizo en más de 40 países. ¿De qué trataba? Pacientes adultos en las primeras 8 horas que tuvieran más de 110 de frecuencia cardíaca o una presión arterial sistólica menos de 90. Yo aquí tengo mis problemas porque me hubiera gustado más un índice de choque o un índice de BAT, pero ellos hacen la explicación de que muchos de los que lo identificaban eran paramédicos. Entonces querían dos números muy fáciles para que no tuvieran complicaciones para poderlo identificar o que tuvieran un grado de confirmación de hemorragia. Lo hicieron en más de 20,000 pacientes. Y me encanta este estudio porque de estos 274 hospitales, 3 son mexicanos. O sea, de esos 40 países, uno fue México. ¿Qué quiere decir que este estudio está tropicalizado a nuestra población que sabemos que actúa bien? ¿Cuáles son? Ciudad de México fueron 2 que seguramente contribuyeron un poquito para el trauma, Joco y Balbuena. Entonces, algún buen reporte deben de haber mandado. Y eran solo centros de referencia, porque lo que se dice es que eran más hospitales que participaron y ellos eran los encargados de mandar esa información. ¿Cómo lo aplicaban? Aplicaban 1 gramo en infusión para 10 minutos y 1 gramo de mantenimiento para 8 horas. Entonces, en el grupo de los 10,060 pacientes que recibieron el ácido tranexámico, encontraron una disminución de la mortalidad del 14.5 de riesgo per se por el sangrado, es decir, únicamente por el sangrado del 14.5 y un 4.9 de muerte por otras causas, casi todas más tardías, daño a órgano blanco por hipoperfusión. ¿Qué es lo bueno de esto y que quiero que sepan? Que si su paciente requería cirugía de control de daños, que entrara el cirujano para control abdominal o que entrara el traumatólogo por fractura, ya no entra en este grupo. Este grupo es únicamente por el uso del fármaco. Si suman las dos columnas, nos dan 19.4
4%. Entonces, cerrémoslo a 20. Disminución del 20% de la mortalidad únicamente por el uso del fármaco. Pero ¿cómo creen que está el otro 80%? Si yo controlo la hemorragia y tiene que entrar el traumatólogo a hacer cirugía de control de daños o el cirujano a ver abdomen y ver esto, pues va a estar más estable y vas a tener una ventana terapéutica mejor para poder darle mejores resoluciones. Es decir, esta sobrevida se puede elevar con la intervención quirúrgica también. Y del Crash 2 aprendieron muchas cosas. Uno, que el mayor problema que le encontraron a este estudio es que era muy heterogéneo, porque no le iba igual de bien al que le ponían el medicamento a la primera hora que el que se la ponían a las 7. Entonces empezaron a hacer cortes y donde los resultados son reproducibles y sabemos que sí son homogéneos, son en las 3 primeras horas. Entonces, de aquí en adelante van a ver que la mayoría de los artículos dicen que las 3 primeras horas es la ventana de oro para el manejo. No quiere decir que después no funcione, sino que la función va a disminuir. Entonces, en el Crash 3 lo hicieron en las 3 primeras horas. Pero además de esto, se fueron, ¿qué pasa cuando el traumatismo es a nivel intracraneal? Yo quiero disminuir la mortalidad también ahí. Pero el problema cuando empiezan a hacer este estudio es que se dan cuenta, y va a sonar cruel, pero que no se morían los pacientes precisamente por los traumatismos cráneoencefálicos, sino que la mayoría presentaban secuelas de lesión cerebral traumática. Y al hacer el análisis, la mayoría eran varones entre 18 y 50 años. Entonces, imagínense de ser el proveedor de un hogar, el que se hace cargo de todo, ahora tener una lesión cerebral traumática que es discapacitante y que requiere atención, de ser el proveedor de la casa a ser el principal atendido de la misma. Entonces, el problema de esto era la secuela que tenía. Este fue en 12,737 pacientes, 29 países. Aquí sí no participó México, 175 hospitales, que vieron más de 60 millones de casos nuevos de lesión cerebral traumática al año. Es más del 70% de los que presentan algún tipo de traumatismo cráneoencefálico, la mayoría por accidentes de alta velocidad. Entonces, es muy fácil de explicar. Igual lo pusieron 1 gramo para 10 minutos y 1 gramo en infusión, pero ya cortaron a 4 horas y encontraron una disminución tanto de la mortalidad, pero sobre todo de la presencia de secuela de un 60%. Y es fácil, porque si ustedes tienen un sangrado a nivel intracraneal, entre más grande esté, más daña. Y entre más tardemos en que se reabsorba, más irreversibles son las secuelas. Entonces, al momento de que yo controle el sangrado y sea más pequeña la hemorragia que está ahí, pues menos lesiona. Y si es menos, se puede reabsorber más rápido. Entonces, son más reversibles las secuelas y así es como funcionó este estudio. Luego viene el MATTERS, este es más chiquito, es un monocéntrico del 2012, solo es observacional, fue con la población marine que estaba en la guerra de Afganistán y lo que hicieron es ver a quienes se les había aplicado ácido tranexámico de los 896 pacientes que revisaron. Estos, quienes habían recibido de manera temprana, y con manera temprana referían a la primera hora después de la lesión, y la mayoría eran a través de inyección intramuscular, ni siquiera era intravenosa, y encontraron una disminución de la mortalidad del 47%. Entonces, casi la mitad disminuyeron la mortalidad con la administración temprana de un antifibrinolítico. Y ahora quiero que traspolen a su vida normal esto. Imagínense un escenario de guerra. Imagínense el paciente que tiene una amputación traumática por una granada en una extremidad, la que quieran, y le disminuimos la mortalidad en un 47% con una intervención temprana. ¿Qué esperan a la cole que les está sangrando en un hospital? O a la histerectomía que sangró en un medio hospitalario. Tenemos las herramientas, tenemos mayor control, seguramente también podemos aumentar la sobrevida y disminuir las complicaciones. Luego empieza a haber mucha variabilidad y dicen, no solo podemos aplicarlo intravenoso, lo podemos aplicar de otras maneras. Y es que el ácido tranexámico, debido al pKa y al pH que tiene el fármaco, no solo lo podemos administrar intravenoso, sino intralesional. Lo podemos aplicar por instilación, por infiltración. Estas características que tiene van a hacer que se absorba bien por tejidos y por mucosas. Ahí empezaron a hacerlo no solo para plástica, ahorita lo hablamos, pero también en el ámbito de la ortopedia. Y la ortopedia lo hacían porque les preocupaban sus pacientes ancianos, que van a estar inmóviles por mucho tiempo, que traen polifarmacia, fracturas de huesos largos. Entonces, tengo miedo de la trombosis, no por el fármaco,
sino porque mi paciente per se ya tiene un montón de riesgo. Ya cualquier cosita más me la pueden incrementar. Entonces ellos querían algo más in situ. Este estudio es de la Universidad de Santa Fe, de Argentina, y se van a dar cuenta que hay dos grandes asociaciones de ortopedia que se pelean todos estos estudios, Argentina y España. Este que hace Argentina lo hace en base a uno que habían hecho en Barcelona sobre el manejo del fármaco y lo hacen en 117 reemplazos totales de rodilla, pacientes no candidatos a isquemia. Aquí sí les quiero aclarar que dicen, pues claro, le pusieron la isquemia y por eso no sangró. Estos pacientes, la mayoría por cardiopatía, no eran candidatos a isquemia. Entonces en ellos se aplican y de estos disminuyen el riesgo de transfusión o la necesidad más bien de transfusión en un 43.9% en los pacientes en quienes se les aplicó el fármaco directo antes de colocar la prótesis. Y estos son los otros, que con estos sí he tenido el gusto de convivir y de conocer más bien a fondo cómo lo manejan, que es la Sociedad Española de Traumatología y Ortopedia, en el Hospital de Sant Joan en Barcelona. Ellos lo que buscan es aplicar el fármaco. Al principio hicieron donde empezaron a hacer una comparación de la aplicación de ácido tranexámico, pero en las 3 diferentes maneras de aplicarlo. Intravenoso, en la articulación o intralesional y una combinación de intravenoso y en la articulación. ¿Qué encontraron? Que en todos disminuía el riesgo de sangrado, en todos, pero que en los pacientes que se lo habían puesto de manera local disminuía de manera más notable el proceso inflamatorio. Entonces mejoraba la cicatrización, mejoraba el edema, aumentaba la movilidad temprana y se podía apegar más a los protocolos ERAS, porque nos ayudaba a que el paciente egresara más rápido a la unidad hospitalaria. Entonces vienen los otros que les digo que son sus competencias y pues dicen los de Argentina, no, pues a ver, espérate, ellos ya dijeron que también la pueden aplicar en combinación y que les va muy bien, pues va otro. Entonces, reemplazo total de rodilla, pero en pacientes con enfermedad coronaria. ¿Por qué eran importantes ellos? Porque eran pacientes que estaban anticoagulados, que tenían alto riesgo de sangrado y que también no iba a tener buen resultado con el proceso de isquemia. Conclusión de esto, les impresionó al ser seguro y efectivo para la disminución del sangrado sin presentar complicaciones en ninguno de los pacientes, con una dosificación de hasta 30 miligramos por kilo intralesional, es decir, dosis máxima 3 gramos directamente en la articulación. Este es otro, seguramente han oído de las puntuaciones de VAT. Las puntuaciones de VAT son aquellas que se hacen a nivel sobre todo prehospitalario, en donde hacen evaluaciones del paciente para saber si es un paciente que tiene riesgo de sangrado o no. Y los que nos dedicamos a esto, de repente, pues si tenemos al paciente de accidente automovilístico y sospechamos de un trauma cerrado de abdomen, una lesión de víscera, sobre todo vaso, pues nos basamos mucho en la puntuación de VAT para saber qué tantos hemostáticos o qué tanto manejo debemos de hacer. La puntuación de VAT es muy sencilla. Va a tener pequeños numerales que hay que sumar, si es la edad, si es mayor o de 65 o mayor de 75, pero si es fractura de hueso largo, así tenga 10 años, sumamos la puntuación mayor que es de 2. Presión arterial sistólica, si está por arriba de 60 o por debajo de 60, la escala de coma de Glasgow, si está de 8 a 12 o está menor de 12, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Si es un trauma penetrante, pues ya subimos 2 puntos, y si es un trauma de alta velocidad, subimos 2 puntos. Si de todos esto que tienen aquí suman más de 10 puntos, hay que empezar a pensar en el uso de hemostáticos. ¿Cuáles? Pues los adecuados para la situación que queramos. Volvemos a lo mismo, 70% se debe en estado de hiperfibrinólisis. Por eso en la mayoría de las guías van a ver que tranexámico viene de primera instancia por eso. Y esto lo que hicieron en este estudio es dividir los que se lo habían aplicado en la etapa prehospitalaria y los que se los aplicaban en la etapa hospitalaria, que encontraron que con la aplicación prehospitalaria era menor el sangrado y menor el tiempo de estancia hospitalaria. Es decir, entre más rápido lo hagamos, mejores son los resultados. Y por eso viene la Sociedad Europea del Manejo de las Hemorragias y la trombosis y nos habla de cuáles son recomendaciones tanto para trombosis como para coagulopatías y para el cese de las hemorragias. Y para no aburrirlos, porque son más de 120 recomendaciones, solo les voy a hablar de la recomendación 22. Y la recomendación 22 hace énfasis directamente en antifibrinolíticos, que nos dice hay que aplicarlo tan pronto de las 3 primeras horas de que generó la hemorragia. Dosis, 1 gramo infundido para 10 minutos y 1 gramo en infusión para 8 horas.
Yo que tengo el gran gusto de tener muchos residentes de repente en la parte pública, pues de repente les van a decir, oye, pero está sangrando, hay que pasárselo rápido, porque así deja de sangrar más rápido. ¿Por qué no pasamos los fármacos rápido? ¿Por qué este en sí tiene que pasar en mínimamente 10 minutos? Porque es un medicamento histaminérgico. Si ustedes lo pasan rápido, va a ser vasodilatación. Y si está sangrando y lo vasodilatan, pues sangra más y la presión se cae. Entonces, uno de los efectos adversos de una mala aplicación es la hipotensión. Entonces, hay que diluirlo o hay que pasarlo a una velocidad de no más de 100 miligramos por minuto. Y así se vayan ustedes a trabajar a China, a Timbuktu, a donde quieran, se van a dar cuenta que el ácido tranexámico viene a una presentación de 100 miligramos por mililitro. Ah, pero es que este es de 500 y vienen 5 mililitros. Pero este es de 1 gramo, vienen 10 mililitros. ¿Por qué tiene esa presentación? Por ginecología y obstetricia, porque la Organización Mundial de la Salud lo destinó para allá y dijo, para que todos sepan que hay que pasarlo a 1 mililitro por minuto, pues que todos vengan de 100 miligramos por mililitro. Entonces, así lo vamos a pasar por esto. ¿Qué más dicen? Lo ideal es aplicarlo tan rápido como se pueda. Si lo pueden aplicar en la manera prehospitalaria, háganlo. Y vean qué bonitos los europeos, cómo nos tomaron en cuenta y dijeron, imagínense Latinoamérica, imagínense México. ¿Cuál es el porcentaje de tromboelastógrafos o de pruebas viscoelásticas que hay en las unidades hospitalarias? Muy baja. Entonces, si yo me espero al resultado de la prueba viscoelástica, pues ya se me fue el paciente, porque no siempre lo tengo disponible o no lo tengo de primera instancia. Entonces, ¿qué nos dice? Hay que administrarlo sin importar si hiciste o no una prueba viscoelástica, porque los algoritmos se basan en 3 cosas. Uno, porcentaje de población beneficiada. Quedamos que el 70% se debe por hiperfibrinólisis, entonces van a mejorar a 7 de cada 10. Dos, por el porcentaje que ustedes requieran para atender a un paciente. Me hablo de la parte económica, es decir, cuál es la inversión que ustedes necesitan para poderlo manejar. 1 gramo de ácido tranexámico, digo, depende, a veces que estamos en las privadas, en todos lados cuesta lo mismo, pero normalmente 1 gramo de ácido tranexámico cuesta entre 1,500 y 1,800 pesos. Un hemocomponente cuesta 3,500 pesos, entonces sale más barato. De repente en hospitales como estos, pues nos cobran la caja por cada vial. Entonces sí debemos de hacer como justificaciones en esa parte para que no nos excedamos en eso, porque al final es un ahorro para las instituciones. Este es otro, lo que se buscaba en este estudio era disminuir la hemorragia en pacientes con quemaduras, pero sobre todo lo que más les preocupaba era que no hubiera rechazo de los injertos de piel posterior a hacerlo, porque si yo voy a cesar o voy a disminuir el flujo sanguíneo, que no lo hubieran, y sí efectivamente disminuyó la hemorragia, disminuyó la necesidad de transfusión sanguínea, no hubo rechazos de los injertos, fue equiparable a los pacientes que no lo habían hecho, pero sí vieron una disminución del proceso inflamatorio y de dolor, que eso en los pacientes con quemaduras, pues es muy relevante. Cirugía plástica y estética, esto es un metaanálisis que lo que busco es hablarnos de todos los campos y lo que nos dice es que realmente es prometedor, pero sobre todo en cirugía craniofacial, cirugía estética y cuidado de quemaduras. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, no solo hay disminución del sangrado, sino por el aporte del cese proinflamatorio que ayuda a la evolución de los pacientes. Otro, ácido tranexámico en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. Y con no cardíaca me refiero a todo lo que ustedes quieran, menos lo cardíaco. Entonces, en este estudio en específico, lo que se buscó era ver qué tanto se podían beneficiar estos pacientes. Fue una revisión de 9,535 pacientes aleatorizados, en donde evaluaron un grupo con ácido tranexámico y un grupo sin ácido tranexámico de pacientes con alto riesgo de hemorragia. Es decir, ya estaban clasificados como de que sí podían sangrar por los 3 factores que les decía. En el grupo de ácido tranexámico encontraron que de 4,757 pacientes, solo 233 presentaron un resultado hemorrágico importante, es decir, 6,1 de la población de estudio, mientras que en el grupo placebo, de 4,778, presentaron 561, es decir, 11,7%, que resumimos que disminuye prácticamente la mitad de la hemorragia en pacientes con alto riesgo de sangrado. Luego viene este estudio a mí en lo particular me gustó mucho. Es un estudio japonés en donde hablan de cirugías de alto riesgo de sangrado. ¿Qué tan alto riesgo de sangrado? Resecciones peritoneales de pseudomucinoma.
y pacientes con cáncer con diseminación peritoneal. Entonces, iban a hacer resecciones amplias con alto riesgo de sangrado y lo que ellos vieron, que en el grupo que no habían impregnado de antifibrinolítico, solo ocuparon 10 miligramos por kilo de peso previo a la cirugía. Fue todo lo que ocuparon. Encontraron 1.372 mililitros de pérdida sanguínea promedio en los pacientes que no lo requirieron contra 902 en los que sí lo habían requerido. En la operación necesitaron una transfusión sanguínea de 2.040 mililitros aproximadamente en los pacientes sin impregnación, mientras ocuparon 1.000 en los pacientes con impregnación. Recuerden pues que ya vienen con una depresión previa por ser paciente oncológico. Pero además de esto llamó la atención que hubo estabilidad en los valores de dímero D y quedamos que el dímero D nos habla de destrucción de coágulos, de procesos de fibrinólisis. En los pacientes sin ácido tranexámico, 7,5 miligramos, microgramos sobre mililitro, llegando hasta resultados tan altos como de 10. Estamos totalmente por fuera de los basales, de lo esperado. Mientras que en el grupo de tranexámico, solo 1,8. Lo máximo que se encontró en esta campana fueron 3,3, los cuales se consideran todavía adecuados o terapéuticos en nuestros pacientes. Entonces, es totalmente seguro y realmente nos ayuda a disminuirlo. Y me gusta porque no nos hace privativo decir, es que yo ocupé un antifibrinolítico, ¿cómo lo voy a transfundir? No, sí lo puedes transfundir, pero no es lo mismo transfundir un hemocomponente a transfundir 4, 5, 6, 10, porque obviamente los efectos adversos van a ser mayores. Viene otro, igual, cirugía extrahepática, es decir, cirugía abdominal, pélvica, ginecológica o urológica, que encontraron disminución de la hemorragia, disminución de la necesidad de transfusión sanguínea y no hubo nada de incremento de los eventos tromboembólicos. Y de hecho, la mayoría de los análisis, Cochrane sobre todo lo habla, nos dice que la incidencia o el aumento de trombosis en pacientes por ácido tranexámico es de 0,05%. Esa es la incidencia. Es decir, si estamos pasando la paciente, pues fumadora, mujer con consumo de anticonceptivos y que toma anticonceptivos, se me había olvidado la palabra, y que toma anticonceptivos por sí sola, pues va a tener altos riesgos de trombosis. No podemos culpar al fármaco, es baja la incidencia y que realmente encontraron seguridad en todo lo que era cirugía extrahepática. ¿Por qué hablan de extrahepática? Pues porque a nivel hepático es otro tenor, les digo que lo ocupamos mucho al menos en trasplante hepático, pero sí a dosificaciones diferentes y seguro con ayuda de otros hemostáticos. Y ya hablamos de un montón y decimos, pero en México, ¿qué me avala? Guías de práctica clínica, manejo hemático del paciente. Además de lo que platicábamos de a qué me dedico, soy parte de un programa que se llama Patient Blood Management, que si no lo conozcan, conózcanlo. Realmente todos necesitamos cambiar nuestro enfoque y hacer usos adecuados de hemocomponentes. De lo que se trata Patient Blood Management es de que hagamos una evaluación adecuada y designemos bien quiénes son los que requieren la transfusión sanguínea. Estas guías de práctica clínica, a mí en lo particular, se me hacen maravillosas porque hablan de un enfoque muy amplio. Para empezar, te explican lo que es este programa. Este programa lo empezó Leji, que es un cirujano, y Hoffman, ambos investigadores en Australia. Y lo que ellos se dieron cuenta es que en su país había una alta incidencia de transfusión sanguínea no necesaria, que hasta el 50% de la transfusión sanguínea no se requería. Y luego lo traspolan a nivel internacional y dicen, no, pues es que no solo es Australia, es a nivel internacional en donde más de la mitad de las transfusiones no tienen una indicación. Y tenemos reglas que no están escritas en ningún lado, como el no lo voy a pasar a cirugía si no tiene 10 de hemoglobina. Ah, caray, ¿en dónde lo dice? Hay algunas guías que estén establecidas en donde lo pongan y demás. Entonces, no están establecidas y los hemos hecho como si fueran recetas de cocina. Y no todos los pacientes son iguales y no todos los pacientes tienen los mismos requerimientos. Entonces, hay que individualizar a cada uno, tanto para los fármacos que ocupamos como para las necesidades que tienen. Entonces, esto lo que hizo es hacer evaluaciones más a fondo y se basaron en 3 pilares. Estos 3 pilares son lo que forman Patient Blood Management y lo que nos ayuda a mejorar las evoluciones del paciente. Uno, optimizar la masa eritrocitaria. Y aquí nos habla de las cirugías programadas. ¿Por qué tengo que operar a la histerectomía con 7 de hemoglobina? No, pues porque ya es urgencia y bla, bla, bla. Pero pues la paciente no tiene más que el sangrado anormal. Podemos mandarle una clínica de anemias
pueden tratarla y de esta manera optimizar esa masa eritrocitaria. No es oncológica, no es nada. La mejor clínica de anemias de nuestro país, apegada a Patient Blood Management el día de hoy, es la del INCAN. El INCAN está trabajando de manera maravillosa, llevando a sus pacientes a cirugía en el mejor control, en el mejor momento. Después nos viene minimizar la pérdida sanguínea y la terapia transfusional dirigida, tanto para estos que ya les optimizamos la masa, como en quienes no puedo tener el pilar 1. Imagínense al baleado. ¿Sabe qué? Lo voy a mandar a una clínica de anemias, lo van a tratar y cuando le suban la hemoglobina, ahora sí lo operamos. Obviamente en este tipo de escenarios, pues no lo podemos tener. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Uso de los fármacos, de los hemostáticos que ya platicamos hace un momentito y la terapia transfusional dirigida, es decir, realmente necesito transfundir. Vamos a irnos basando en parámetros hemodinámicos, pero también en bioquímicos, elevación de lactato, déficit de base y demás. Y por último, que es el pilar que yo en lo particular, que me toca trabajar en estas cosas, es el más complicado en México, que es optimizar la tolerancia del paciente a la anemia. Ya me sangró, no es que ya le pedí la sangre porque ya no estamos acercando a las permisibles. Oye, pero tiene 140/90 de TA y tiene 60 de frecuencia. No, pero tenía 800 de permisible y ya vamos por 600, ya le voy a pedir la sangre. Pero él no la quiere. No, pero se la tenemos que pasar porque ya estamos en las permisibles. No dejamos que nuestro paciente nos diga si realmente lo necesita o no, y es una evaluación integral del paciente. Habrán pacientes que tendrán permisibles de 800 y a las 400 ya están taquicárdicos hipotensos. Y también me ha tocado el otro escenario en donde dicen, no, todavía no la necesita porque tenía 800 de permisibles. Pues él te dice que no. Él te dice que esa pérdida no la está tolerando bien, entonces más bien hay que ver qué tanto tolera mi paciente. Y les digo, ha sido el más difícil para mí de pasarlo. Y esto es lo que dicen las guías de práctica clínica, porque de repente decimos, es que la aseguradora no me dejó ocupar el fármaco. Para empezar, ahí les voy a dar un tip, porque tuve un problema con Monterrey, espero que nadie trabaje para ellos porque los odio. Pero un día tuve una cadera de una paciente muy mal y su compañera aquí quiso ser muy buena persona y decir, voy a dar profilaxis porque va a sangrar como si no hubiera mañana y demás. Puse una dosis profiláctica, la cirugía salió muy bien, la paciente salió muy bien e hice mi carta, donde puse que se había aplicado 1 gramo de ácido tranexámico de manera profiláctica para disminuir el sangrado. Y me regresaron la carta y el traumatólogo me odió por mucho tiempo. Entonces me dijo, no, pero no sé qué, ¿y por qué? No nos las están pagando, nos las regresaron. Después me acerqué con otro gestor del quien me lleva a mí mi seguro de gastos médicos mayores y le dije, oye, ¿por qué hacen esa tontería? El paciente le fue bien, egresó a los 2 días, te estoy acortando estancia hospitalaria. Me dijo, no, doctora, las aseguradoras no cubren nada que diga profilaxis. Si usted pone profilaxis, la van a regresar. Si usted en su carta de gastos del seguro le pone el paciente inicia con hemorragia y con descompensación hemodinámica, no importa que diga 200, 500, porque de repente alguno me decía, no, ponle 500, siempre ponle 500 y te la van a dar. No, tú pon que tiene descompensación hemodinámica, por lo que se ocupa un hemostático, se resuelve y bla, bla, bla. Si lo pones así, te lo pagan, si no, no. Entonces, desde entonces lo hago y hasta ahorita no me han negado ninguna carta. Entonces, no me acusen, pero pues la verdad hay que aprender este tipo de técnicas. Y aquí es donde se basa. Las guías de práctica clínica te los dicen y se los resumo aquí. Se recomienda el uso de ácido tranexámico para disminuir la incidencia de transfusiones en el transquirúrgico en pacientes tanto de cirugía cardíaca como no cardíaca. ¿Y qué quedamos que era no cardíaca? Todo. Sin hasta el momento existir evidencia de que se contraindica con comorbilidades. Grado de evidencia fuerte. Entonces, la guía de práctica clínica lo dice. Después nos vamos para gineco. Este es el estudio que le da el reconocimiento que no se le dio a la doctora Ukamoto. Este estudio Woman se publicó en el 2017 y tiene la doctora Ukamoto como investigadora emérita. Y dirán que qué lindos que le quisieron dar el reconocimiento, pero no quisieron ocupar sus resultados. Quisieron ocupar los resultados que ya tenía la doctora Ukamoto y traspolarlos al 2000 y hacerlos mayores. Fueron en 21 países, 20,000 pacientes, 193 hospitales. Aquí no participó México porque fue principalmente el continente africano que lo tuvo. Nigeria es quien dio más resultados. ¿De qué trataba el estudio? Y yo creo que no lo hicieron en México porque gente como yo iba a hacer que no funcionara este estudio. Y era que trataba de que tan pronto como identificar una hemorragia obstétrica,
sin importar la cantidad de pérdida, porque se basaron en lo que decía la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, que la hemorragia obstétrica es aquella hemorragia que conlleva cambios hemodinámicos en el paciente. Porque si decíamos, es que es 500 para parto, 1000 para cesárea. En Estados Unidos la paciente de 1,70 y 65 kilos sangró 1000 y es una hemorragia posparto. Y a mí mi paciente de 1,40 y 47 kilos sangró 1000 y también es la misma hemorragia. Obviamente los volúmenes sanguíneos circulantes no son los mismos y no va a ser lo mismo. Entonces, la cantidad de hemorragia que produzca cambios hemodinámicos. Tan pronto como la identificaban, pasaban 1 gramo de ácido tranexámico y la observaban durante 30 minutos, solo la monitorizaban. Si la hemorragia continuaba, ponían un método mecánico más otro gramo. Y si seguía sangrando, la observaban y le ponían a la media hora el tercer gramo de ácido tranexámico y ahora sí pensaban en un método quirúrgico. Yo entre este espacio de aquí a acá, de la media hora de solo estarlo observando, yo ya pido agua bendita y un cirujano y lo que sea, o sea, porque tenemos muy clavado lo que es una muerte materna. Entonces, a ellos sí les sirvió porque nos hizo saber realmente cuáles iban a ser los resultados. Y es que con 1 gramo de ácido tranexámico, 1 de cada 3 mujeres presentaba el cese de la hemorragia y el 70% de las hemorragias respondían al balón de Bacri más ácido tranexámico. Entonces, la combinación más adecuada para esto, balón de Bacri y ácido tranexámico. Con eso disminuimos la incidencia de las histerectomías obstétricas en un 70%. Entonces, por eso es que es tan importante este estudio. Y por eso vino unos meses después de esta publicación y vino la Organización Mundial de la Salud, que les digo que por eso todas las presentaciones vienen así, y nos dijo, hay que aplicarlo en las 3 primeras horas a una velocidad de 100 miligramos por mililitro para no tener los efectos histaminérgicos. Entonces, por eso, a nivel internacional, esa es la presentación que van a encontrar. Y si se fijan, volvemos a repetir las 3 primeras horas. Y entonces viene la guía de práctica clínica, la de México. Hay una diferencia de las guías internacionales. Estas sí cambian algo, para que vean que no solo soy yo, muchos mexicanos pensamos así. Primero, lo mismo, ácido tranexámico en las 3 primeras horas del evento. Y se sugiere 1 gramo de ácido tranexámico como dosis estandarizada y se puede repetir la dosis cada 15 minutos. Y las guías internacionales dicen cada 30. Si ustedes lo aplican cada 30 está bien porque son las guías internacionales. Si lo aplican cada 15 también es correcta porque las guías de práctica clínica mexicana las dicen. Yo en lo particular creo más en las internacionales, yo prefiero aplicarlos cada 30 minutos. Y este es un resumen de mucho de lo que vimos hoy. Este estudio es de Patient Blood Management a nivel internacional. Hicieron un análisis de todas las indicaciones que tiene este antifibrinolítico, pero además de esto, me gusta porque hicieron análisis de todas las poblaciones y vieron cuáles eran las mejores dosis. Entonces, esta es una chulada porque les habla de las dosis más buenas para cada escenario, para la población en general. Cirugía cardíaca del adulto, de 10 a 30 miligramos por kilo de peso. Les relato rápidamente que en cirugía cardíaca hay un tema porque era donde más se veían efectos de los antifibrinolíticos, pero la dosis que se ocupaba para cirugía cardíaca era de 150 miligramos por kilo de peso. Y la dosis letal 95, al menos las ratas, no vivían con más de 175 miligramos por kilo de peso. O sea, estamos limítrofes de llegar a dosis letal. Pues por eso tenía tantos efectos adversos, porque ya teníamos muchísimo. Y hoy en día sabemos que con dosis de 10 a 30 son más que suficiente, que no teníamos que dosificarlas tan altas. Obstetricia, 1 gramo para 10 minutos, repetir 1 gramo si el sangrado persiste, 30 minutos posteriores, dosis máxima 3 gramos. Trauma agudo, 1 gramo para 10 minutos y 1 gramo en infusión, igual que el crash, ¿se acuerdan? Pero de 4 a 8 horas. Aquí si ustedes pueden decidir si lo quieren dejar tan largo para 8 horas o solo en las primeras 4 horas de observación. Cirugía ortopédica, y aquí ya hicieron esta guerra que traía Argentina contra España, y dijeron, si lo quieren intravenoso, 10 a 20 miligramos por kilo de peso, pero si lo quieren tópico, hay que elevar las dosis a 3 veces lo requerido por vía intravenosa, porque a nivel óseo no se va a absorber tan bien. Entonces, las dosis van a ser de 1 a 3 gramos vía tópica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muy parecido a lo que hacíamos del manejo con agua oxigenada. ¿Se acuerdan que la ponían y decían, cuéntame 5 minutos? Igual, aquí lo que tiene que estar en contacto son 120 segundos, 2 minutos. 2, 3 minutos sin que aspiren, sin que pongan nada y que no diluyan el medicamento. Aquí sí lo pasamos directo.
Cirugía pediátrica igual de 10 a 30 miligramos por kilo de peso, pero hay que mantenerles una infusión, sobre todo en pacientes con alto riesgo de sangrado por las cirugías. Las más comunes que vieron acá que tenían con riesgo de sangrado, craniofaringiomas. Entonces, por eso le dejaban infusiones. Cirugía de neurocirugía, sobre todo aquí cirugía de columna y correctivas de escoliosis, por eso las dosificaciones, 10 miligramos por kilo de peso inicial, más una infusión que debería durar durante toda la cirugía. Es decir, se cerraba esta infusión cuando terminaba la dosificación. 0.5 a 2 miligramos por kilo por hora. Y por último, cirugía pediátrica cardíaca. Igual dosis de máximo 30 miligramos por kilo de peso. Entonces han reducido las dosis en cardíaca desde 150 ahora solo 30. Y este es un estudio que sí me gusta enseñárselos porque es población mexicana y es hecho con el producto que les comentaron hoy, que es Solitrax. Este es uso preoperatorio de fármacos hemostáticos para disminuir la transfusión de hemocomponentes en histerectomía total abdominal. Su servidora no es partícipe de compararlos contra placebo. Se me hace muy cruel y se lo digo a mis residentes, ¿no? Luego que dicen, doctora, vamos a comparar tramadol contra placebo. Le digo, qué padre, ve y dile al señor, si tiene dolor, pero le tocó el grupo del placebo, ¿qué le puedo yo hacer? O sea, no se vale, hay que ponerle dos cosas que tengan cierta eficacia comprobada, porque así, y aparte hay que poner el rescate, y si no funciona, ¿qué vas a hacer? Entonces, aquí lo que hicimos es ocupar un hemostático a nivel plaquetar y un hemostático a nivel de la fibrinólisis. El plaquetar, que sí aparece en guías, es desmopresina. ¿Cómo lo aplicamos? La desmopresina, 0.3 miligramos por kilo de peso contra 10 miligramos por kilo de peso de Solitrax, 20 minutos antes de la cirugía. Fueron 76 pacientes y esto lo hicimos en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México. En uno en específico, que había un gran problema porque la población que tienen es de escasos recursos. El hospital no tiene un banco de sangre, tiene algo que se llama puesto de sangrado, es decir, que tienen 3 paquetes y cuando tú vas a meter la cadera te dicen, su paciente comparte paquetes con el de la histerectomía y con el de la cole. Entonces dices, no, pues hay que apurarnos para ganarle los paquetes a los demás, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Y estas eran histerectomías que se hicieron en el de Naucalpan, en el Maximiliano Ruiz Castañeda. ¿Qué hicimos con estas 72 pacientes? De las 36 que ocupamos ácido tranexámico, tenemos una incidencia de transfusión sanguínea del 0%. No transfundimos a ninguna paciente. Todos eran miomatosis de grandes elementos. Esto era un escenario de lo más normal, que nos podían sangrar entre 300 y 500, incluyendo la pieza. Y lo que les dije, obviamente este no es un hospital en donde yo trabajo, yo nada más iba a ayudarles en el manejo de la hemorragia para poder hacer el estudio. Entonces era muy complicado que de repente te tocaba entrar con el anestesiólogo que sí trabajaba ahí, decía, es que ya estamos en las permisibles, yo ya le voy pasando la sangre, no, espérame, tranquila, estamos bien, está todo bajo control, no está pasando nada y a veces creo que eso nos ayuda o demás, como que esté alguien más ahí y te diga, no, tranquilo, yo estoy aquí, ya si algo pasa aquí entre los dos corremos. Entonces de repente como que sentir ese apoyo o demás, al menos en nuestra especialidad es muy común, ¿no? El de no puede intubar el de al lado, ahí vamos todos para allá. Es que no puede, vamos a ver qué le pasa. Entonces somos como esta parte que nos gusta darnos este apoyo y este confort. Y lo que más me gustó de es que acortamos la estancia intrahospitalaria de manera muy notable. No lo buscábamos, no fue algo que queríamos estudiar, pero del grupo de ácido tranexámico, la mayoría solo estuvo en promedio de 48 a 72 horas en el hospital. Entonces, sí podemos mejorar la evolución, sí podemos reducir gastos también de la atención y disminuimos el uso de hemocomponentes, sobre todo porque es un bien finito que no lo vamos a tener de manera continua. Y pues bueno, este código QR son mis datos. Si en algún momento les puedo ayudar para algo, al menos para echarles porras o darles ánimos, con todo gusto, ahí me van a poder encontrar y juntos discutiremos cuál es el mejor o el peor escenario. Depende del estado de ánimo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero pues un gusto.